¿Alguien aquí dijo chamba? Hola, me presento, soy Han Paul, el editor. Solo vine a decirle que por la culpa del Han Carlos se arruinó mi introducción al canal filtrando la intro. Con eso dicho, vamos con el video. Han Carlos, te odio. El samurái sin nombre, capítulo 4. Lazos de acero y verdades que duelen. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El entrenamiento seguía siendo implacable, duro y agotador, pero algo había cambiado. Ya no se sentía como una simple obligación o una forma de castigo. Entre Hiroshi y su maestro se había forjado un vínculo que iba mucho más allá de la relación entre alumno e instructor. Era una conexión hecha de sudor, sangre, silencios compartidos y palabras que solo ellos dos podían entender. El anciano pasaba cada vez más tiempo junto a él. Ya no solo le enseñaba movimientos de espada o técnicas de combate, le enseñaba a leer el viento, a escuchar el latido de la tierra, a entender que la verdadera fuerza no residía solo en los músculos, sino en la mente y en el espíritu. A veces, después de entrenar, se sentaban juntos durante horas, sin hablar, mirando las montañas o el río que pasaba cerca, y ese silencio era más elocuente que cualquier conversación. Hiroshi había llegado a ver en él lo que nunca tuvo en su propio padre: guía, protección y, aunque el anciano nunca lo dijera en voz alta, un cariño profundo y sincero. Maestro, le decía Hiroshi a menudo mientras descansaban. Antes pensaba que usted solo quería hacerme daño y quitarme todo lo que sentía. Pero ahora entiendo, lo que hace es prepararme para que nada ni nadie pueda romperme nunca. El anciano le miraba con esa expresión serena que solo él tenía. Exacto, Hiroshi. El mundo es frío y cruel. Si entras en él con el corazón expuesto, solo conseguirás que te lo rompan en 1000 pedazos. Yo te estoy enseñando a proteger tu interior, a convertirlo en algo tan duro como el acero, pero sin dejar de ser lo que eres. Esa es la diferencia entre ser una herramienta cualquiera y ser un verdadero guerrero. La llegada de un nuevo compañero una mañana, cuando el sol apenas empezaba a iluminar el valle, el anciano llegó acompañado de otro joven. Tenía casi la misma edad que Hiroshi, su cuerpo también estaba marcado por cicatrices de entrenamientos pasados, y en su mirada se notaba la misma determinación y el mismo peso que cargaba el propio Hiroshi. Hiroshi, dijo el maestro con voz tranquila. Este es Kenji. Es alumno de uno de mis antiguos compañeros, un samurái de gran renombre que cayó en batalla hace unos meses. Me lo han traído para que continúe su formación. A partir de hoy, entrenará contigo. Kenji se inclinó con respeto. Es un honor conocerte. He escuchado hablar de ti. Dicen que eres el guerrero más prometedor de nuestra generación. Hiroshi asintió con la misma seriedad que le caracterizaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no mostraban desconfianza ni indiferencia. Había algo en ese joven que le resultaba familiar, algo que le decía que compartían el mismo camino y las mismas penas. El honor es mío, respondió Hiroshi. Aquí no importan las historias que se cuenten, solo lo que se hace y lo que se aprende. Espero que podamos ayudarnos mutuamente a ser mejores. Desde ese momento, los dos jóvenes comenzaron a entrenar juntos. Al principio, todo era serio y formal, pero poco a poco fueron descubriendo que tenían mucho en común. Ambos habían sufrido desde niños, ambos habían perdido a personas importantes, ambos habían aprendido que la vida no era fácil ni justa. Sin necesidad de muchas palabras, se entendían perfectamente. Se ayudaban a levantarse cuando caían, se corregían mutuamente los errores y, cuando el entrenamiento terminaba, compartían el poco alimento y el descanso como si fueran hermanos. El anciano observaba todo esto con satisfacción. A menudo se quedaba apartado, mirándolos mientras practicaban, y en su rostro se dibujaba una pequeña sonrisa que casi nadie había visto jamás. Se llevan bien, le dijo el anciano a Hiroshi un día, mientras Kenji descansaba un poco más lejos. Me alegra verlo. Pensaba que, después de todo lo que te he enseñado, te habrías vuelto incapaz de relacionarte con nadie. Pero me equivoqué. Has aprendido a protegerte, pero no has perdido la capacidad de reconocer en los demás lo que hay de bueno y de verdadero. Hiroshi miró a su nuevo compañero y luego volvió la vista hacia su maestro. Usted me enseñó que tener debilidades es peligroso, maestro. Pero también me enseñó que la fuerza se multiplica cuando se comparte. Kenji no es una debilidad para mí. Es alguien que me hace más fuerte, y yo espero hacer lo mismo por él. Así es, respondió el anciano.
Esa es la verdadera lección que pocos aprenden. Puedes tener vínculos, puedes tener compañeros, puedes tener afecto, siempre y cuando eso no te haga perder el control, ni te haga olvidar quién eres y cuál es tu deber. Eso no te hace débil, te hace completo. El día que se rompió el silencio pasaron los meses, y la relación entre el maestro y Hiroshi se hizo aún más estrecha. El anciano le confiaba secretos que nunca le había dicho a nadie, le explicaba las razones profundas de cada técnica, de cada regla, de cada palabra que le había dicho a lo largo de todo este tiempo. Le contaba historias de batallas, de personas que había conocido, de errores que había cometido y de lecciones que había aprendido con dolor. Pero un día, algo cambió. Sucedió después de una jornada especialmente dura, en la que Hiroshi había cometido un error grave durante el entrenamiento. El anciano lo había reprendido con más severidad de lo habitual, no porque el error fuera grave en sí mismo, sino porque demostraba que Hiroshi había bajado la guardia, que había dejado que su mente se distrajera, algo que en el campo de batalla podía costarle la vida o la de sus compañeros. Hiroshi aceptó la regañina sin protestar, como siempre hacía, pero cuando terminó todo y se quedó solo, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. Todo lo que había vivido, todo el dolor, todas las pérdidas, todo el esfuerzo, todo lo que había renunciado, todo se juntó de repente en su pecho como una ola que no podía contener. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en un árbol, y sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No quería llorar, se había prometido a sí mismo que nunca más lo haría, que las lágrimas eran cosa de personas débiles, pero el sentimiento era más fuerte que él. Sentía un vacío inmenso, una soledad que le dolía hasta los huesos, y unas ganas incontrolables de dejar salir todo lo que llevaba guardado dentro desde hacía tantos años. En ese momento, escuchó pasos que se acercaban. Era su maestro. El anciano se detuvo a unos metros de él y se quedó en silencio, observándolo. Hiroshi intentó secarse las lágrimas rápidamente y recomponer su postura, avergonzado de que su maestro lo viera así, en ese estado tan vulnerable. Maestro, empezó a decir con voz quebrada. Perdóneme, no sé qué me pasa, yo creía que ya no sentía nada, que ya no podía sentir esto. El anciano se acercó despacio y se sentó a su lado, sin decir nada durante unos instantes. Su mirada no mostraba enojo ni decepción, sino una profunda comprensión y una ternura que Hiroshi rara vez había percibido. No te avergüences, Hiroshi, le dijo con voz suave y pausada. El hecho de que sientas esto no significa que seas débil. Significa que sigues siendo humano, y eso es algo que nunca podrás cambiar, por mucho que lo intentes. Yo te he enseñado a controlar tus emociones, a usarlas o a dejarlas de lado cuando es necesario, pero nunca te he dicho que tengas que borrar tu corazón por completo. El anciano hizo una pausa, miró al horizonte y luego volvió a mirar a su alumno, y le dijo con esa sabiduría que solo él poseía, unas palabras que se grabaron para siempre en el alma de Hiroshi. Pero escúchame bien, hijo mío. Quiero que recuerdes esto cada vez que sientas que las lágrimas quieren salir, cada vez que sientas que tu corazón se rompe y que no puedes más. Cuando sientas ganas de llorar enfrente de la gente, no lo hagas. Porque quien te conoce se reirá de ti, quien te odia disfruta, pero quien te ama sufre. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo, y continuó explicándole el significado de lo que acababa de decir. Es una verdad dura, pero es la realidad del mundo en el que vivimos. Hay personas que te conocen bien, que saben tus puntos débiles, tus miedos y tus tristezas. Si te ven llorar, si te ven quebrarte, lo que harán será burlarse de ti, pensarán que han descubierto tu debilidad y se aprovecharán de ello. Se reirán de tus penas, pensando que lo que te pasa no es importante o que es culpa tuya. Luego bajó la mirada con tristeza, pero con la firmeza de quien ha vivido esa verdad en carne propia. Y están los que te odian, los que desean tu caída, los que esperan el momento exacto en que te desmorones para atacarte o para celebrar tu desgracia. Si te ven llorar, no sentirán compasión, sentirán satisfacción. Disfrutarán viéndote sufrir, porque para ellos tu dolor es su victoria. Su voz se volvió más suave, llena de un amor y una preocupación que Hiroshi nunca había escuchado antes. Pero lo más doloroso de todo, están aquellos que te aman, aquellos que se preocupan por ti, que darían su vida por ti. Si te ven llorar, si te ven sufriendo, no podrán hacer nada más que sufrir contigo. No podrán quitarte el dolor, solo sentirán el peso de él multiplicado en su propio corazón. Ver a la persona que amas sufriendo es el dolor más grande que existe, y si tú lloras delante de ellos, lo único que haces es cargar con tu pena también sobre los hombros de los que te quieren.
El anciano puso su mano con suavidad sobre el hombro de Hiroshi, y sus palabras se volvieron una guía, una regla de vida que le daría fuerza en los momentos más oscuros. Por eso, cuando sientas que las lágrimas quieren salir, guárdalas para cuando estés solo. Llora en silencio, grita si lo necesitas, deja salir todo lo que lleves dentro cuando nadie te vea. Pero cuando estés con los demás, mantente firme, mantente sereno, mantente fuerte. No lo hagas por orgullo, ni por vanidad, hazlo para protegerte a ti mismo, y para proteger a los que te aman. Eso no es fingir, ni es mentir, es la forma más noble de cuidar de los tuyos y de ti mismo. Hiroshi escuchaba cada palabra con el corazón apretado, pero al mismo tiempo sintiendo que todo tenía sentido, que todo lo que le pasaba formaba parte de ese aprendizaje que su maestro le estaba dando. Las lágrimas que antes querían salir ahora se convirtieron en algo más profundo, algo que ya no le hacía sentir débil, sino que le daba una nueva forma de entender la vida y las relaciones con los demás. Entiendo, maestro, respondió Hiroshi con la voz ya más tranquila, aunque todavía conmocionado por todo lo que acababa de escuchar. Antes pensaba que guardar mis sentimientos era solo una forma de ser duro o de no mostrarme como soy. Pero ahora entiendo, es una forma de protección, es una forma de cuidar a los demás, es una forma de ser fuerte de verdad. El anciano asintió con una sonrisa llena de ternura y orgullo. Exacto, Hiroshi. Tú lo has entendido perfectamente. Y recuerda esto también. El hecho de que no llores delante de nadie no significa que no sientas, ni que no te importe. Significa que eres lo suficientemente fuerte para cargar con tu propio dolor y no pasárselo a los demás. Eso es lo que hace que seas diferente, lo que hace que seas un verdadero guerrero, y también lo que hace que seas una buena persona. En ese momento, escucharon pasos que se acercaban. Era Kenji, que venía a buscarlos para seguir con el entrenamiento. Hiroshi se secó los restos de humedad que quedaban en sus ojos, se puso de pie y recuperó esa expresión serena y decidida que le caracterizaba. Pero ya no era la misma serenidad de antes, que venía de haber quitado sus emociones. Ahora era una serenidad que venía de haberlas entendido, de haberlas aceptado y de haber aprendido a manejarlas. El maestro también se levantó, miró a sus dos alumnos y habló con esa mezcla de firmeza y afecto que solo él sabía transmitir. Muy bien, ya hemos hablado suficiente. El descanso y la reflexión son importantes, pero lo que realmente nos define es lo que hacemos. Ahora, volvamos a entrenar. Recuerden todo lo que han aprendido, todo lo que han sentido, todo lo que han comprendido, y conviértanlo en fuerza, en habilidad, en vida. Y así, los tres volvieron al campo de entrenamiento. Kenji y Hiroshi luchaban codo con codo, apoyándose mutuamente, mientras el anciano maestro los guiaba, corrigiéndolos y enseñándoles con todo su saber y todo su cariño. Hiroshi sabía que, pase lo que pase en el futuro, por muchas batallas que tuviera que librar, por muchas pérdidas que tuviera que soportar, nunca olvidaría esas palabras, ni el momento en que su maestro se las dijo. Sabía que, cada vez que sintiera ganas de llorar, cada vez que sintiera que no podía más, recordaría lo que le había enseñado, y eso le daría la fuerza para mantenerse firme, para protegerse a sí mismo y para proteger a las personas que le importaban. Y comprendió finalmente que ser un samurái no era solo saber pelear o tener fuerza física. Ser un samurái era saber cuándo mostrar lo que sentías y cuándo guardártelo, era saber que el silencio y la contención también eran actos de valentía y de amor.